El tintineo del champán en las copas de cristal tallado era el sonido de la victoria, al menos para Isabel, sentada en la mesa principal del restaurante más exclusivo del Hotel Continental Grand. Su risa era una melodía afilada que cortaba el aire denso de lujo y poder. A su lado, Marco, su amante, le devolvía la sonrisa. Una exhibición de dientes blanqueados y arrogancia juvenil. Brindaban por su futuro, un futuro construido sobre las ruinas de un matrimonio que ella había decidido dinamitar. Isabel levantó su copa hacia él, el diamante de su anillo, un regalo de aniversario de su marido, capturando la luz de los candelabros. Sonreía a su amante, sin imaginar que aquella copa de champán sería la última que pagaría con el dinero de su esposo. La celebración, sin embargo, exigía un sacrificio, un pequeño drama para aderezar el triunfo. El catalizador fue una empleada de la limpieza, una mujer mayor llamada Elena, cuyo carrito rozó accidentalmente la pata de su mesa. No se derramó nada, no se rompió nada, pero el simple roce fue suficiente. Isabel convirtió el incidente en un espectáculo de humillación pública. Su voz, normalmente melosa, se volvió un látigo de desprecio. «Pero tú eres idiota, ¿no ves por dónde vas? ¿Tienes idea de lo que cuesta un bolso de esta marca? Seguramente más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Quiero al gerente aquí, ahora mismo». Cada palabra era un golpe, diseñado para que todos en el salón, la élite de la ciudad, fueran testigos de su poder. Marco, siempre el cómplice perfecto, añadió su propia dosis de veneno. Con un gesto teatral, sacudió una mota de polvo imaginaria de la solapa de su traje de corte italiano. «Esta clase de gente no debería trabajar en lugares así. Arruinan la atmósfera», sentenció, mirando a la mujer con un asco palpable. Los comensales de las mesas cercanas apartaban la vista, incómodos pero en silencio, prisioneros de esa ley no escrita que dicta que es mejor ignorar la crueldad ajena que arriesgarse a un escándalo. Elena, la empleada, permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, sus manos aferradas al carrito como si fuera un salvavidas en un océano de desdén, sus mejillas encendidas por una vergüenza que no merecía. Fue entonces cuando el sonido de una silla arrastrándose sobre el suelo de mármol rompió el tenso silencio. Un sonido discreto, casi insignificante, pero en aquel ambiente cargado resonó como un trueno. Todas las cabezas se giraron hacia una esquina sombría del restaurante. Allí, de pie, estaba Javier. Su traje era sencillo, bien cortado pero sin la ostentación de los demás. Su rostro, impasible. Isabel lo vio y una máscara de furia y vergüenza se apoderó de sus facciones. «Javier, ¿qué demonios haces tú aquí?», siseó, su voz un susurro cargado de veneno. «No me digas que has venido a espiarme. Qué patético. Lárgate. Me estás avergonzando». Él no la miró. Sus ojos fríos y calculadores se clavaron en el gerente del restaurante, un hombre nervioso que se acercaba a la escena, atrapado entre el deber de apaciguar a su clienta más importante y la repentina aparición del marido ultrajado. Javier caminó lentamente hacia el centro de la tormenta, sus zapatos de cuero produciendo un eco mesurado y ominoso. Cada paso era deliberado, el avance de un depredador que ha permitido a su presa disfrutar de una falsa sensación de seguridad. El aire se electrizó con la anticipación de una colisión inevitable, un ajuste de cuentas que se había estado gestando en el silencio durante meses. Isabel se preparó para la humillación final, para asestar el golpe de gracia a ese hombre que consideraba un fracasado, un simple trampolín para su ambición. Esperaba súplicas, quizás un arrebato de celos que la haría quedar como la víctima ante la alta sociedad. Pero Javier no le dirigió la palabra. En su lugar se dirigió al gerente con una calma escalofriante. «Señor Rodríguez», dijo, y el uso de su apellido sobresaltó al hombre. «Creo que tenemos un problema grave aquí». Ella soltó una risa burlona, creyendo que su marido estaba a punto de hacer el mayor de los ridículos. Brindaba por su nueva vida de soltera millonaria, sin saber que el hombre que tenía delante estaba a punto de leer la sentencia que convertiría su champán en vinagre en cuestión de segundos. Para comprender la anatomía de una caída, es necesario retroceder, no solo a los meses previos, sino a los cimientos mismos sobre los que se construyó aquel matrimonio. 25 años atrás, Javier e Isabel eran dos almas unidas por un sueño compartido, uno tejido con los hilos de la ambición y el afecto genuino. Se conocieron en la universidad, él un estudiante metódico de empresariales, ella un torbellino de energía y carisma en la facultad de arte. Él veía en ella la luz que le faltaba a su vida pragmática. Ella encontraba en él la estabilidad y la calma que su naturaleza impulsiva anhelaba. Sus primeros años fueron una sinfonía de sacrificios compartidos y pequeñas victorias, celebradas con pizza en el suelo de un apartamento minúsculo, cuyas paredes parecían empapadas de sus risas.
Javier no nació en la opulencia. Su imperio no fue una herencia, sino una fortaleza levantada ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Comenzó con una modesta empresa de importación, operando desde el garaje de su primera casa. Pasaba noches en vela estudiando mercados internacionales, madrugadas enteras descargando personalmente los camiones para ahorrar costes, y fines de semana negociando con proveedores al otro lado del mundo. Isabel, en aquellos días, era su mayor defensora, la que le llevaba café a altas horas de la noche y masajeaba sus hombros tensos, susurrándole al oído que todo aquel esfuerzo monumental un día daría sus frutos. Y los dio. Vaya si los dio. El cambio no fue abrupto, sino una erosión lenta y perversa del carácter, iniciada por el goteo constante del dinero. El primer signo fue la compra de su primera berlina alemana de lujo. Para Javier era la materialización de su sudor, un símbolo de seguridad para su familia. Para Isabel fue la llave que abría las puertas de un mundo que hasta entonces solo había admirado en las páginas satinadas de las revistas. De repente, las cenas tranquilas en casa fueron reemplazadas por galas benéficas, donde la caridad era solo un pretexto para el establecimiento de contactos y la exhibición de poder. Sus viejas amistades, forjadas en la autenticidad, se marchitaron, sustituidas por un círculo social donde el valor de una persona se medía por el apellido de su cónyuge o el límite de su tarjeta de crédito platino. La metamorfosis de Isabel fue total. La mujer que una vez se orgulleció de las manos callosas de su marido comenzó a verlas como un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Javier, por favor, no comentes en la cena que tú fundaste la empresa en un garaje, no es elegante, le advertía con una sonrisa tensa antes de entrar a algún evento. Su ropa, siempre de calidad pero discreta, se convirtió en objeto de su crítica constante. Ese reloj es demasiado funcional, necesitas algo que proyecte éxito, le decía, señalando las muñecas de otros hombres, adornadas con cronógrafos suizos de oro macizo. Sin darse cuenta, o quizás sí, empezó a tratar a su marido como un accesorio anticuado que deslucía su nueva y brillante vida. Javier, un hombre de naturaleza introspectiva, reaccionó a esta creciente superficialidad retirándose aún más a su trabajo. Lo que Isabel interpretó como una falta de interés o una ceguera conveniente era en realidad un refugio. Mientras ella coleccionaba invitaciones a eventos exclusivos, él coleccionaba empresas, diversificaba su patrimonio inmobiliario y construía un entramado financiero tan complejo y vasto que ella no tenía ni la capacidad ni el interés de comprender. Ella veía el lujoso chalet en la urbanización privada y los fondos de la cuenta conjunta, pero ignoraba por completo los fondos fiduciarios, las carteras de inversión y las sociedades instrumentales que constituían la verdadera magnitud de su fortuna. Fue en el silencio de aquella mansión impersonal donde Javier sintió por primera vez el frío cortante de la traición. No fue un descubrimiento dramático, sino una acumulación de pequeñas anomalías que su mente analítica no pudo ignorar. Viajes de fin de semana a boutiques de lujo de los que volvía con las manos casi vacías, llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando él entraba en la habitación, y una distancia emocional que se había convertido en un abismo helado entre ellos en la cama. El perfume de un hombre desconocido impregnado en la seda de sus pañuelos era un grito silencioso que resonaba en cada rincón de la casa. La sospecha es un veneno lento, pero Javier no era hombre de dejarse consumir por la incertidumbre. Necesitaba hechos, datos irrefutables sobre los cuales construir su siguiente movimiento. La decisión de contratar a un investigador privado no nació de un ataque de celos, sino de la misma lógica fría con la que analizaba una oportunidad de inversión. Fue un acto de autopreservación, una medida necesaria para proteger el imperio que había construido y, lo que era más importante, su propia dignidad. Contactó, a través de su bufete de abogados de confianza, con el mejor, un hombre discreto cuya reputación era tan impecable como sus métodos. Una semana después, un sobre Manila sin remitente llegó a su despacho privado. Dentro no había solo fotografías granuladas de encuentros clandestinos en hoteles boutique y restaurantes discretos. Eso, aunque doloroso, era casi secundario. Lo verdaderamente devastador eran las transcripciones de sus conversaciones, grabadas con micrófonos de largo alcance en terrazas y lugares públicos. Las palabras impresas en blanco y negro revelaron la escalofriante profundidad de su engaño. No era un simple romance extramatrimonial, era una conspiración calculada para despojarle de todo. El viejo está tan absorto en sus negocios que ni se entera. Es el blanco perfecto, decía la voz de Marco, un joven y engreído asesor financiero cuyo mayor activo era su encanto predatorio. La respuesta de Isabel fue la daga que atravesó el último vestigio de afecto que Javier albergaba por ella. En cuanto los abogados inicien el divorcio, alegaremos desgaste emocional y me quedaré con la mitad de todo. Él es demasiado blando para luchar. Para cuando se dé cuenta, estaremos disfrutando de su patrimonio en la Costa Azul. Y el investigador había añadido una nota escueta entre paréntesis.
risas de ambos. Aquel sonido, imaginado a través de la fría transcripción, fue el catalizador. En ese preciso instante, el dolor de Javier se transmutó, la tristeza se evaporó, dejando en su lugar un acero helado de determinación. El amor, traicionado y ridiculizado, murió para dar paso a un propósito inquebrantable. Ellos no solo le habían sido infieles, habían despreciado su inteligencia, su carácter, y le habían reducido a un mero obstáculo financiero en su camino hacia una vida de ocio parasitario. Su mayor error no fue la traición, sino la arrogancia de subestimarle. Un hombre menor habría sucumbido a la ira, habría irrumpido en su nido de amor, habría provocado un escándalo público que solo habría servido para alimentar su narrativa de víctima. Pero Javier era un estratega. Sabía que una confrontación directa les daría la ventaja, la oportunidad de ocultar activos, de manipular la situación a su favor. No, él no iba a jugar su partida, iba a obligarles a jugar en su tablero, uno cuyas reglas ellos ni siquiera conocían. Dejaría que siguieran adelante con su plan, ciegos en su codicia, mientras él, desde las sombras, tejía una red legal y financiera de la que no tendrían escapatoria. La primera llamada no fue a un abogado de divorcios, sino al jefe del Departamento de Derecho Corporativo del bufete más prestigioso del país. En una sala de juntas con vistas a toda la ciudad, forrada de caoba y oliendo a cuero y poder, Javier expuso su situación con una calma que asombró a los letrados. No buscaba venganza, explicó, sino justicia, una reestructuración completa de su patrimonio. Durante los siguientes 3 meses, se embarcó en una operación de ingeniería financiera de una complejidad asombrosa, creando una serie de sociedades instrumentales y fondos fiduciarios en el extranjero, transfiriendo la propiedad de cada una de sus empresas a estas nuevas entidades. Legalmente seguía siendo el beneficiario final, pero sobre el papel, su patrimonio personal líquido se redujo a una fracción de lo que era. La fortuna que Isabel creía que podría dividir por la mitad se estaba convirtiendo en una fortaleza inexpugnable, un espejismo financiero al que sus abogados jamás podrían acceder. Cada documento que firmaba era un ladrillo más en el muro que la separaría de la riqueza que tanto ansiaba. Era una justicia poética exquisita. El mismo imperio que había alimentado su arrogancia sería el instrumento de su caída. Fue durante este proceso cuando surgió la oportunidad perfecta, un deus ex machina que el destino parecía haberle servido en bandeja de plata. La cadena Continental Grand Hotels, el símbolo por excelencia del estatus y el lujo en el que Isabel y su círculo social se regodeaban, pasaba por dificultades financieras y buscaba discretamente un inversor mayoritario, un comprador silencioso que saneara sus cuentas sin alterar su imagen pública. El hotel donde ella celebraba sus victorias sociales, donde humillaba a camareros y se sentía una reina, estaba en venta. La ironía era tan perfecta que casi parecía un guión escrito por un dramaturgo vengativo. Javier vio la jugada maestra al instante. No solo adquiriría un activo de inmenso valor, sino que se convertiría en el dueño del escenario mismo, donde Isabel planeaba celebrar su triunfo sobre él. A través de una de sus nuevas sociedades instrumentales, Montenegro Holdings, un nombre deliberadamente anónimo y sin conexión aparente con él, inició las negociaciones. Se movió con la rapidez y el sigilo de un depredador, asegurándose de que su identidad permaneciera oculta para todos excepto para el más alto nivel directivo. Los meses que siguieron fueron una prueba para su estoicismo. Tuvo que desempeñar el papel del marido ajeno a todo, del hombre trabajador y ligeramente aburrido que ella creía que era. Soportó sus miradas de condescendencia, sus suspiros de impaciencia y sus ausencias cada vez más frecuentes con una serenidad imperturbable. Cada sonrisa falsa que ella le dirigía, cada mentira sobre sus tardes de compras, era combustible para su resolución. Él la observaba moverse por su mundo de apariencias, sin saber que caminaba por una fina capa de hielo que estaba a punto de resquebrajarse bajo sus pies. Mientras Isabel y Marco brindaban con champán caro en restaurantes de moda, planeando cómo gastar un dinero que ya no era accesible, Javier pasaba las noches en vela con sus equipos legales y financieros, finalizando los detalles de la adquisición. No sentía alegría en la venganza, sino una profunda y satisfactoria sensación de equilibrio restaurado. Iba a demostrarles, y al mundo que tanto valoraban, que el verdadero poder no reside en la ostentación de la riqueza, sino en la fuerza silenciosa del carácter, la inteligencia y la dignidad. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa, cegada por su propia codicia, entrara voluntariamente en ella.
El gerente, el señor Rodríguez, se materializó junto a la mesa con la velocidad de un hombre acostumbrado a desactivar bombas sociales. Su sonrisa era una máscara de servilismo profesional, tensa sobre una mandíbula apretada. Señora, señor, lamento profundamente cualquier inconveniente. Permítame ofrecerles otra botella de nuestro mejor champán, por cuenta de la casa. Su voz era un bálsamo destinado a calmar a la bestia, pero solo sirvió para enfurecerla más. Isabel lo miró como si fuera un insecto molesto, su desprecio abarcando ahora a 2 personas en lugar de una. No quiero su champán barato, quiero que esta incompetente sea despedida, ahora mismo. Delante de mí, sisió Isabel, su voz lo suficientemente alta como para que las 3 mesas más cercanas se quedaran heladas, con los tenedores suspendidos a medio camino de la boca. El espectáculo ya no era un simple arrebato, se había convertido en una ejecución pública. Quería sangre, no disculpas. Quería que todos los presentes, ese círculo de élite cuyo respeto tanto anhelaba, vieran que su poder era absoluto, capaz de destruir el sustento de una persona por un simple roce accidental. Marco, deleitándose con la atención, colocó su mano sobre la de Isabel en un gesto de falso consuelo, que en realidad era pura complicidad. Cariño, no te alteres por tan poca cosa. El señor Rodríguez se encargará. Después de todo, y aquí levantó la voz, dirigiéndose al resto del salón con una sonrisa de depredador. Un establecimiento de este calibre debe mantener unos estándares. Y esos estándares no incluyen personal torpe y descuidado que arruina la experiencia de los clientes que sí pueden permitírsela. La humillación se había generalizado. Ya no era un ataque a Elena, sino una declaración de casta, una línea dibujada en el brillante mármol entre ellos, los elegidos, y el resto del mundo. Elena permanecía inmóvil, una estatua de humillación con la cabeza gacha. El rojo de la vergüenza en sus mejillas era tan intenso que parecía quemarle la piel. Javier, desde su rincón en la penumbra, sintió cada palabra como un latigazo en su propia espalda. Observaba el rostro de la mujer, un rostro surcado por las arrugas de una vida de trabajo honesto, y vio en él el reflejo de sus propios padres, de la gente de la que provenía, gente cuyo valor no se medía en activos líquidos ni en el corte de un traje, sino en la decencia y la integridad. El nudo en su garganta no era de tristeza, era de una ira fría y pura, un metal fundido que se solidificaba en una determinación inquebrantable. Isabel, sintiéndose la reina indiscutible de aquel escenario, se levantó, no para irse, sino para tomar el centro del escenario. Con un gesto teatral, sacó de su cartera de piel de cocodrilo un fajo de billetes, los contó con parsimonia, uno por uno, y luego, con un movimiento de muñeca cargado de desdén, los arrojó al suelo, a los pies de Elena. «Toma, para que te compres unas gafas nuevas», dijo, su voz goteando veneno. «Y quizás algo de dignidad, aunque dudo que eso esté a la venta». El silencio en el restaurante se hizo tan profundo que se podía oír el susurro del aire acondicionado. Fue entonces, mientras se regodeaba en la onda expansiva de su propia crueldad, cuando sus ojos barrieron la sala y se encontraron con los de Javier. Una chispa de sorpresa inicial fue rápidamente reemplazada por una nueva oportunidad para infligir dolor. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. La humillación de la empleada había sido el aperitivo, la de su marido sería el plato principal. Lo señaló con un dedo enjollado, atrayendo la atención de todos hacia la figura silenciosa en la esquina. «Vaya, vaya, miren quién está aquí, damas y caballeros», anunció, su voz resonando con una falsa jovialidad. «Mi querido esposo, Javier». Siempre en las sombras, observando, probablemente calculando cuánto ha costado esta cena. Unas pocas risas nerviosas recorrieron la sala. Marco se unió, su carcajada era la más fuerte, un eco servil a la crueldad de su amante. Isabel se acercó unos pasos, invadiendo el espacio que separaba su mundo brillante del rincón oscuro de Javier. «¿Qué pasa, Javier? Has venido a ver cómo es la vida de verdad», continuó ella, su tono ahora burlón. «Mientras tú te pasas la vida encerrado en esa oficina polvorienta, jugando con tus pequeños barcos de importación, yo estoy aquí, en el mundo real, haciendo contactos, construyendo un nombre». Hizo una pausa dramática, girándose para que todos pudieran verla. «Un nombre que pronto será solo mío, por cierto». La amenaza de divorcio, antes un secreto a voces entre ellos, acababa de ser lanzada como una granada en medio del restaurante. Marco se levantó y se colocó a su lado, pasando un brazo posesivo por su cintura. Miró a Javier de arriba abajo, su mirada deteniéndose con desprecio en el traje sencillo y el reloj funcional. «Tranquila, mi amor, no puedes esperar que todo el mundo entienda nuestro nivel». «Algunos hombres», dijo,
su voz cargada de una condescendencia insoportable. Están hechos para construir la base, para que otros, más audaces, podamos construir el rascacielos encima. La metáfora era clara. Javier era el peón, el trampolín que ellos habían utilizado y ahora estaban listos para desechar. Para Javier, el dolor de la traición personal ya había sido procesado meses atrás, en la soledad de su despacho, con las pruebas del investigador en la mano. Lo que sentía ahora era algo diferente. Era la fascinación clínica de un estratega que ve cómo, cegado por la arrogancia, camina directamente a cada una de las trampas que él ha dispuesto. Cada palabra de humillación que pronunciaban no era una herida para él, sino un clavo más en su propio ataúd financiero y social. Estaban ofreciendo al público el motivo perfecto para justificar la sentencia que estaba a punto de dictar. Isabel, creyendo que su silencio era una señal de derrota, decidió asestar el golpe de gracia. Se acercó aún más, su perfume caro invadiendo el aire a su alrededor, un aroma que ahora le olía a mentiras y conspiración. Se inclinó y le susurró, lo suficientemente alto para que la mesa más cercana lo oyera. Eres un fracasado, Javier. Un hombre gris y aburrido. Siempre lo has sido. Te aferraste a mí porque yo era tu única pizca de color. Pero ya me he cansado de iluminar tu mediocridad. Pronto serás solo un mal recuerdo y una cuenta bancaria muy generosa. Disfruta de tu postre. Se giró, lista para volver a su trono junto a su amante, satisfecha de haber aniquilado a todos sus enemigos en una sola noche. Le sonrió a Marco, una sonrisa de triunfo absoluto, sin imaginar que cada una de sus palabras había sido grabada, no por un investigador, sino por las cámaras de seguridad de alta definición que él mismo había ordenado instalar la semana anterior. No tenía ni idea de que no estaba hablando con su marido derrotado, sino con el dueño de cada pared, cada silla y cada cámara de aquel edificio. Javier la observó alejarse, su espalda recta y su caminar arrogante. El espectáculo había terminado. La arrogancia de los villanos había alcanzado su cenit, el elástico de la tensión se había estirado hasta su punto máximo. El público, tanto el del restaurante como el que un día vería aquella grabación, había sido testigo de una crueldad tan pura que ahora imploraba, suplicaba, una intervención, un acto de justicia. Y Javier, el juez silencioso, estaba finalmente listo para levantar su mazo y dictar sentencia. El sonido que anuncia el fin de un imperio rara vez es una explosión. A veces es el tintineo de un tenedor de plata al caer sobre un plato de porcelana. A veces es el suspiro colectivo de una sala llena de extraños. Y aquella noche fue el sonido de los zapatos de cuero de Javier, unos zapatos sencillos y sin marca, pisando el mármol pulido. Cada paso resonaba con una finalidad escalofriante, un metrónomo que marcaba los últimos segundos de la vida que Isabel había conocido. Se detuvo junto a la mesa, una presencia tranquila en medio del huracán de arrogancia, y el mundo pareció contener la respiración. Isabel lo fulminó con la mirada, su expresión una mezcla tóxica de desprecio e irritación. Pero bueno, ¿qué quieres ahora? ¿No te ha quedado claro que estás sobrando? Espetó, su voz un látigo. Lárgate de aquí, Javier. Me estás haciendo pasar la vergüenza de mi vida. Marco soltó una risita burlona, un sonido condescendiente que se extinguió en el denso silencio que se había apoderado del salón. Estaban tan seguros de su posición, tan ciegos en su pedestal de lujo, que no podían ver el abismo que se abría a sus pies. Javier no le devolvió la mirada. Sus ojos, fríos como el acero pulido, se posaron directamente en el gerente. El señor Rodríguez se había quedado paralizado a medio camino, atrapado en el fuego cruzado, su rostro una máscara de pánico profesional. «Señor Rodríguez», dijo Javier, y su voz, aunque serena, cortó el aire como un bisturí. El gerente dio un respingo. El uso de su apellido por parte de aquel hombre aparentemente insignificante era una anomalía, una nota discordante en la sinfonía de la humillación que estaba presenciando. «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle?», balbuceó el gerente, sus ojos yendo de la furiosa Isabel al tranquilo Javier. Estaba a punto de repetir su oferta de disculpas, de sacrificar a la empleada para apaciguar a sus clientes más valiosos, pero Javier no le dio la oportunidad. «Tenemos un problema», continuó Javier, su tono imperturbable. «Un problema grave. Esta señora», dijo, haciendo un gesto suave hacia Elena, que seguía temblando en silencio, «ha sido públicamente vejada en uno de mis establecimientos, y eso, señora Rodríguez, es algo que no tolero».
Una carcajada estridente y poco natural brotó de los labios de Isabel. ¿Tus establecimientos? Por favor, Javier, no delires. ¿Te has bebido el entendimiento? Apenas puedes con tu pequeña empresa de importación. No me hagas reír. Marco se unió a la burla, sacudiendo la cabeza con falso pesar. El pobre hombre ha perdido el juicio. La presión ha sido demasiada para él. Seguridad, por favor, acompañen a este señor a la salida antes de que se haga más daño. Pero el señor Rodríguez no llamó a seguridad. Se quedó petrificado, su rostro perdiendo todo color, hasta adquirir la tonalidad cerúlea del mármol bajo sus pies. Acababa de conectar los puntos. El nombre del nuevo propietario anónimo que había adquirido la cadena hotelera esa misma mañana. El nombre que le habían susurrado en la reunión de urgencia. Montenegro Holdings. Y recordó la breve aparición en esa misma reunión de un hombre de traje discreto, al que le presentaron como el único y absoluto beneficiario. Era este hombre, el marido humillado, el dueño de todo. La sonrisa de Marco vaciló al ver la expresión de puro terror en el rostro del gerente. Isabel, sin embargo, seguía en su propio mundo de desprecio. ¿A qué esperas? Échalo de aquí, le ordenó al gerente. Pero Javier tomó de nuevo la palabra, su voz ahora con un filo de autoridad absoluta que helaba la sangre. Señor Rodríguez, dijo lentamente, su incapacidad para proteger a su personal y mantener el decoro es inaceptable. A partir de este preciso instante, está despedido. Recoja sus efectos personales y abandone las instalaciones. El silencio que siguió fue tan profundo que se pudo oír el suave zumbido de los candelabros. El gerente abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Isabel lo miraba con incredulidad, su cerebro incapaz de procesar la escena. ¿Pero qué demonios está pasando aquí?, siseó, su voz perdiendo su arrogante seguridad y adquiriendo un temblor de confusión. Javier se giró hacia Elena, cuya cabeza se levantó por primera vez, sus ojos llenos de lágrimas y asombro. Su voz, al dirigirse a ella, se suavizó, pero no perdió ni un ápice de su poder. Señora Elena, le pido disculpas en nombre de esta empresa por la humillación que ha sufrido. Su compostura y dignidad bajo esta presión inaceptable son admirables. A partir de mañana, usted asumirá el cargo de gerente de este restaurante, con el doble de su salario actual y un bonus de compensación por el incidente de esta noche. Mi equipo se pondrá en contacto con usted. Elena se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapando de sus labios. El resto de los comensales observaba la escena, completamente cautivados, testigos de un acto de justicia tan poético que parecía sacado de una obra de teatro. La balanza del poder no solo se estaba equilibrando, se estaba invirtiendo con una fuerza devastadora. El estatus, ese dios al que todos en aquella sala rendían pleitesía, estaba siendo redefinido ante sus propios ojos. Finalmente, como un depredador que ha jugado lo suficiente con su presa, Javier se giró para enfrentarse a Isabel y Marco. Sus rostros eran un lienzo de pánico y negación. El bronceado artificial de Marco parecía ahora una máscara enfermiza sobre una piel pálida y sudorosa. El maquillaje de Isabel no podía ocultar el terror que se abría paso en sus ojos. Y en cuanto a ustedes dos, comenzó Javier, haciendo una pausa deliberada para que el peso de sus siguientes palabras cayera con la fuerza de una guillotina. Disfruten de su última copa de champán, porque a partir de ahora, continuó, su voz resonando en el salón enmudecido, tienen prohibida la entrada, de por vida, a todos y cada uno de los hoteles, resorts y propiedades afiliadas a la cadena Continental Grand en todo el mundo. Sus nombres y fotografías serán distribuidos a todos nuestros equipos de seguridad. Para nosotros, han dejado de existir. Marco se levantó de un salto, su silla chirriando contra el suelo. «Usted no puede hacer eso. ¿Quién diablos se cree que es?», gritó, su voz aguda por la incredulidad. Javier le dedicó una sonrisa gélida, la primera de la noche, una sonrisa desprovista de cualquier calidez. «Me creo que soy el hombre que firmó la adquisición del 100% de esta compañía esta misma mañana. Me creo que soy el dueño. Y en mi casa, yo pongo las reglas. Ahora, seguridad». La comprensión golpeó a Isabel con la fuerza de un impacto físico. Su rostro se descompuso. La máscara de superioridad se hizo añicos, revelando la cruda y patética codicia que había debajo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua.
El diamante de su anillo, el que él le había regalado, pareció perder todo su brillo bajo las luces del restaurante. Aquel mundo de lujo, el escenario de su triunfo, se había convertido en su jaula y en su tribunal. La balanza del poder no solo se estaba equilibrando, se estaba invirtiendo con una fuerza devastadora. El estatus, ese dios al que todos en aquella sala rendían pleitesía, estaba siendo redefinido ante sus propios ojos. Finalmente, como un depredador que ha jugado lo suficiente con su presa, Javier se giró para enfrentarse a Isabel y Marco. Sus rostros eran un lienzo de pánico y negación. El bronceado artificial de Marco parecía ahora una máscara enfermiza sobre una piel pálida y sudorosa. El maquillaje de Isabel no podía ocultar el terror que se abría paso en sus ojos. Y en cuanto a ustedes dos, comenzó Javier, haciendo una pausa deliberada para que el peso de sus siguientes palabras cayera con la fuerza de una guillotina. Disfruten de su última copa de champán, porque a partir de ahora, continuó, su voz resonando en el salón enmudecido, tienen prohibida la entrada, de por vida, a todos y cada uno de los hoteles, resorts y propiedades afiliadas a la cadena Continental Grand en todo el mundo. Sus nombres y fotografías serán distribuidos a todos nuestros equipos de seguridad. Para nosotros, han dejado de existir. Marco se levantó de un salto, su sillo chirriando contra el suelo. «Usted no puede hacer eso. ¿Quién diablos se cree que es?», gritó, su voz aguda por la incredulidad. Javier le dedicó una sonrisa gélida, la primera de la noche, una sonrisa desprovista de cualquier calidez. «Me creo que soy el hombre que firmó la adquisición del 100% de esta compañía esta misma mañana. Me creo que soy el dueño. Y en mi casa, yo pongo las reglas. Ahora, seguridad». La comprensión golpeó a Isabel con la fuerza de un impacto físico. Su rostro se descompuso. La máscara de superioridad se hizo añicos, revelando la cruda y patética codicia que había debajo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El diamante de su anillo, el que él le había regalado, pareció perder todo su brillo bajo las luces del restaurante. Aquel mundo de lujo, el escenario de su triunfo, se había convertido en su jaula y en su tribunal. Dos guardias de seguridad, hombres corpulentos de traje oscuro, que habían estado esperando discretamente la señal, se materializaron a ambos lados de la mesa. Se movieron con una eficiencia silenciosa, tomando a Marco e Isabel por los brazos, con una firmeza que no admitía discusión. El estatus de ambos se evaporó en ese instante. Ya no eran clientes VIP, eran intrusos a punto de ser expulsados. «No, suéltame», gritó Isabel, su voz ahora un chillido agudo de pánico mientras luchaba inútilmente. «Javier, no puedes hacerme esto. Por favor, Javier, háblame». Su súplica era patética, el último recurso de alguien que ha perdido todas sus armas. Ya no era la reina del salón, sino una mujer desesperada siendo arrastrada hacia la salida, ante la mirada de toda la élite social que tanto se había esforzado por impresionar. Mientras los guardias la arrastraban, pasando junto a él, Javier se inclinó, su voz un susurro que solo ella pudo oír, unas últimas palabras que serían la banda sonora de su caída. «Ah, por cierto, Isabel, cuando llegues a casa, o mejor dicho, a mi casa, no te molestes en hacer las maletas. Ya he contratado a un equipo de mudanzas. A estas horas, todas tus pertenencias, tus vestidos de seda importada y tus bolsos de piel de cocodrilo ya deben de estar en cajas de cartón en la acera. Nuestros abogados se pondrán en contacto con tu nuevo abogado, si es que puedes permitirte uno». La última pizca de esperanza murió en los ojos de ella, reemplazada por el vacío absoluto de la aniquilación total. No solo había perdido la fortuna que creía suya, sino que había perdido su hogar, su reputación y, sobre todo, su público. Fue arrastrada fuera del restaurante, su llanto histérico resonando por el vestíbulo antes de ser silenciado por las pesadas puertas de caoba. Marco la siguió, mudo y lívido, un parásito despojado de su anfitrión. En el restaurante, un silencio atónito reinó durante un largo segundo, y luego, de forma espontánea, alguien en una mesa lejana comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento y deliberado, que pronto fue secundado por otro, y luego por otro, hasta que todo el salón se llenó de una ovación atronadora. No aplaudían el espectáculo, sino la justicia, aplaudían la caída de la arrogancia y la reivindicación de la dignidad. Javier no se quedó a recibir los aplausos. Se acercó a la mesa de Elena, que lo miraba con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas.
Le tendió una mano. «Felicidades por su nuevo puesto, gerente», dijo con una calidez genuina. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin mirar atrás, dejando tras de sí las ruinas de una vida construida sobre la mentira y la codicia, y el satisfactorio eco de un equilibrio que, finalmente, había sido restaurado. El verdadero lujo, al final, no era el champán caro, sino el poder silencioso de la integridad. La noche fría de la ciudad fue el primer bofetón de una realidad que ya no controlaban. El calor artificial del lujo, el murmullo adulador de la élite, todo quedó tras las pesadas puertas de caoba del Continental Grand. Afuera, el aire olía a asfalto húmedo y a humillación. Isabel, de pie en la acera con su vestido de seda carmesí, temblaba, aunque no solo por el frío. Los aparcacoches, que minutos antes la habrían saludado con una reverencia, ahora evitaban su mirada, sus rostros una mezcla de lástima y un mal disimulado regocijo. Era el primer síntoma de la plaga social que estaba a punto de consumirla, la invisibilidad. Marco, a su lado, había perdido todo su aplomo. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, tenía un tono pálido y enfermizo bajo la luz de las farolas. Se aflojó la corbata de seda como si le estuviera estrangulando, sus ojos moviéndose frenéticamente, buscando una salida, una explicación, una forma de rebobinar los últimos 10 minutos. La arrogancia, cuando se quiebra, no deja tras de sí dignidad, solo un pánico desnudo y patético. Él, que se había pavoneado como el dueño del mundo, ahora parecía un niño perdido en un carnaval que se había vuelto siniestro. «Esto es un error, una locura», siseó Isabel, más para convencerse a sí misma que a él. «Javier no puede hacer esto, no tiene tanto poder, es solo un importador aburrido». Pero la certeza en la voz de su marido, la autoridad absoluta con la que había dictado su sentencia, resonaba en sus oídos como un eco fúnebre. Intentó sacar su teléfono para llamar a su abogado, pero sus manos temblaban tanto que el dispositivo, un último modelo con carcasa de oro rosa, se le resbaló y cayó con un golpe seco sobre el pavimento. La pantalla, que mostraba su propio rostro sonriente, se hizo añicos, un presagio demasiado perfecto. La primera capa de la destrucción fue, como no podía ser de otro modo, la financiera. A la mañana siguiente, tras una noche de insomnio en un hotel anónimo que Marco pagó con lo que le quedaba de efectivo, Isabel se despertó a un nuevo mundo, uno en el que ella ya no era la reina. El primer indicio llegó al intentar pagar el desayuno. Su tarjeta de crédito platino, esa llave mágica que le había abierto todas las puertas, fue rechazada. La joven camarera la devolvió con una disculpa avergonzada, sin saber que le estaba entregando a Isabel el veredicto de su nueva vida. «Imposible, pásala de nuevo», exigió Isabel, su voz un tono más aguda de lo normal. La camarera obedeció, y el resultado fue el mismo: transacción denegada. Marco intentó con la suya, una tarjeta dorada que también dependía de la generosidad indirecta de Javier. El mismo resultado. El castillo de naipes financieros sobre el que habían construido su romance parasitario se estaba derrumbando con la rapidez de una demolición controlada. El pánico, antes una chispa, se convirtió en un incendio en el estómago de Isabel. La llamada al banco fue una lección de impotencia. Una voz neutra y corporativa al otro lado de la línea le informó, tras una serie de preguntas de seguridad que de repente sonaban acusatorias, que todas las cuentas conjuntas habían sido congeladas, por orden de su cónyuge, a la espera de un procedimiento legal inminente. Las cuentas personales que ella creía suyas, aquellas donde desviaba fondos para sus caprichos, habían sido vaciadas. Javier, el estratega silencioso, había transferido legalmente cada céntimo a una cuenta fiduciaria a la que ella no tenía acceso. Ella, que había medido el valor de las personas por el límite de sus tarjetas, acababa de descubrir el valor exacto de la suya: 0. Fue entonces cuando la segunda capa de su mundo se desprendió, la lealtad de su cómplice. Marco, al escuchar la conversación telefónica, comprendió la magnitud de la catástrofe. Su interés en Isabel nunca había sido emocional, sino puramente transaccional, y la transacción acababa de ser cancelada. Su rostro, antes lleno de una falsa preocupación, se transformó en una máscara de fría evaluación. El barco se hundía, y él no tenía intención de ahogarse con ella. «Mira, Isabel, esto es un desastre», dijo, levantándose de la mesa del café barato. «Tengo que hacer unas llamadas, hablar con mis contactos, ver qué se puede hacer». Pero no la miraba a los ojos. Su mirada ya estaba en el horizonte, buscando su próximo objetivo, su próxima víctima adinerada. Era la retirada estratégica de un depredador que ha perdido a su presa. «Te llamo luego», añadió, una mentira tan obvia que fue casi un insulto. Y sin más, se marchó.
dejándola sola con la cuenta del desayuno sin pagar y las ruinas de la vida que habían planeado juntos. La había abandonado con la misma frialdad con la que ella había planeado abandonar a su marido. La tercera capa en desprenderse fue la más dolorosa para ella, su estatus social. La noticia de la humillación pública en el Continental Grand se extendió por la élite de la ciudad como un virus. Los teléfonos que antes la bombardeaban con invitaciones, ahora permanecían en silencio. Las amigas con las que compartía tardes de compras y sesiones de cotilleo no le devolvían las llamadas. Cuando intentó entrar en el club de campo exclusivo del que era socia, el portero, un hombre al que había humillado en innumerables ocasiones, le negó la entrada con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. «Lo siento, señora. Su membresía ha sido revocada». Se convirtió en una paria, un fantasma en los círculos que antes dominaba. Las mismas personas que habían reído de sus chistes crueles y habían sido testigos silenciosos de sus actos de arrogancia, ahora la señalaban con susurros y miradas de desdén. Su caída no era una tragedia para ellos, era el entretenimiento de la temporada. Descubrió la verdad más cruel de su mundo. La lealtad solo se extiende hasta donde llega la línea de crédito. Sin el paraguas del apellido y la fortuna de Javier, ella no era nadie. Solo una mujer de mediana edad, con gustos caros y un carácter detestable. Mientras tanto, la ruina de Marco fue más metódica y profesional. Javier no necesitaba recurrir a tácticas sucias, simplemente utilizó la verdad como un arma. Una llamada a un amigo en la comisión de valores, una discreta filtración a un influyente bloguero financiero sobre las dudosas credenciales y las prácticas poco éticas de Marco. En menos de una semana, el consultor de inversiones estaba bajo investigación oficial. Sus pocos clientes legítimos lo abandonaron en masa. Su reputación, construida sobre el encanto y el engaño, se hizo añicos de forma tan completa que nunca más podría volver a trabajar en el sector financiero. La destrucción final llegó a través de una carta certificada del bufete de abogados de Javier. No era una propuesta de divorcio, era una declaración de guerra legal. La carta detallaba, con una precisión escalofriante, cada desvío de fondos, cada gasto extravagante, cada mentira. Aportaba pruebas de su conspiración para cometer fraude, basadas en las grabaciones del investigador. Y, el golpe de gracia, incluía una copia de su acuerdo prenupcial, ese documento que ella había firmado 25 años atrás sin apenas leerlo, creyendo que era una mera formalidad. La cláusula que había olvidado, la que estaba en la página 4, era inequívoca. En caso de adulterio probado, ella renunciaba a cualquier reclamación sobre los activos generados durante el matrimonio. Todo lo que ella creía que era suyo por derecho pertenecía legalmente a Javier. No solo no obtendría la mitad de su fortuna, sino que tendría que devolver el valor de los bienes y el dinero que había gastado en su amante. Estaba, en términos legales y financieros, completamente aniquilada. Isabel intentó gritar, amenazar, suplicar. Llamó a Javier docenas de veces, pero sus llamadas iban directamente a un buzón de voz que nunca sería escuchado. Se presentó en la puerta de su antigua casa, la mansión que había decorado con un gusto ostentoso, solo para ser rechazada por un nuevo equipo de seguridad que no la conocía. Vio, a través de las rejas de hierro forjado, cómo sacaban sus muebles y los reemplazaban por otros de un estilo más sobrio y elegante. La casa estaba siendo purgada de su presencia, borrada de la historia de Javier. La última vez que se la vio en público fue varias semanas después. Estaba en la cola de una oficina de empleo, su traje de diseñador ahora arrugado y fuera de lugar. Su rostro, sin los costosos tratamientos y el maquillaje profesional, parecía demacrado y envejecido. En la calle, un lujoso sedán alemán se detuvo en un semáforo. Dentro, Elena, la antigua señora de la limpieza, ahora elegantemente vestida como la gerente del restaurante más prestigioso de la ciudad, hablaba por teléfono, su rostro sereno y profesional. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo reconocimiento en los ojos de Elena, solo la indiferencia reservada a un extraño. Para Isabel fue la humillación definitiva. La balanza no solo se había equilibrado, el universo la había aplastado bajo su propio peso. Había perdido el dinero, el estatus y el poder, pero su mayor pérdida fue la del escenario, la del público ante que actuar, porque sin nadie que la admirara o la temiera, la narcisista simplemente deja de existir. Pasaron 3 semanas que para Isabel fueron una caída libre en un abismo sin fondo, una eternidad despojada de todo lo que había definido su existencia. El dinero se había evaporado, los amigos se habían esfumado, y el amante, aquel cómplice de su arrogancia, había desaparecido como la niebla matutina. Sola y despojada de sus armas sociales, se encontró reducida a su esencia más pura, una mujer consumida por una codicia que ya no tenía nada que alimentar. Su última y patética esperanza la llevó, una tarde gris y ventosa, a las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión que una vez llamó hogar.
Era un último intento, una jugada desesperada de la actriz que se niega a abandonar un escenario del que ya ha sido expulsada. Esperó durante horas. Una figura anacrónica de acera de uno de los barrios más exclusivos del país. Llevaba puesto uno de sus últimos vestidos de diseñador, ahora ligeramente arrugado, un vestigio de un poder que ya no poseía. El viento frío se enredaba en su cabello, que ya no lucía el brillo impecable de las costosas peluquerías. Los vecinos, al pasar en sus berlinas de lujo con los cristales tintados, desviaban la mirada, fingiendo no reconocer a la mujer que, hasta hacía poco, era la reina indiscutible de su círculo social. Cada coche que pasaba era una pequeña humillación, un recordatorio de que su mundo seguía girando, pero ahora sin ella. Finalmente, al caer la tarde, un vehículo se deslizó hacia la entrada con un silencio casi sobrenatural. No era la berlina alemana que ella conocía. Este era un Rolls-Royce Ghost, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz del atardecer. El coche era una declaración, no de riqueza, sino de un poder tan absoluto que ya no necesitaba ser anunciado. Se detuvo ante la verja, su motor un murmullo apenas perceptible, el sonido de un mundo al que Isabel ya no tenía acceso. La ventanilla trasera, de un tintado impenetrable, descendió con una suavidad mecánica, revelando el rostro impasible de Javier. Ella se abalanzó sobre el coche, sus manos aferrándose al borde de la ventanilla como una náufraga a un trozo de madera. Su rostro, antes una máscara de superioridad, era ahora un lienzo de desesperación. «Javier, por fin, tienes que escucharme. Esto es una locura. Has destruido mi vida», gritó, su voz rota por la angustia y la rabia. Era el último eco de su antigua arrogancia, la creencia de que sus problemas seguían siendo el centro del universo. Javier la observó en silencio, su expresión tan serena como la de un juez escuchando un testimonio que ya conoce de memoria. Al ver que su ira no surtía efecto, cambió de táctica, recurriendo al arma de la manipulación emocional, un instrumento que ahora estaba desafilado y oxidado. «Javier, por favor, ¿no recuerdas lo que fuimos?», suplicó, su voz ahora un susurro lastimero. «¿No recuerdas nuestro primer apartamento? Las cenas de pizza en el suelo mientras soñábamos con todo esto? Éramos un equipo. Yo te apoyé. Yo creí en ti cuando no eras nadie». Intentaba evocar un pasado que ella misma había traicionado y ridiculizado, sin comprender que esos recuerdos ya no eran un santuario compartido, sino las ruinas de un monumento que ella había dinamitado. Desde el interior del suntuoso habitáculo, envuelto en el aroma a cuero Connolly y madera de nogal pulida, Javier la observaba. No veía a la mujer que una vez amó, ni siquiera a la traidora que lo había herido. Veía a una extraña interpretando un papel, recitando un guión que creía que él quería oír. No sentía odio, ni siquiera lástima. Sentía una vasta e insondable indiferencia. El dolor, procesado y superado meses atrás, había dejado en su lugar un vacío sereno, la prueba definitiva de su liberación. Su venganza no había sido el acto público en el hotel, sino aquel momento presente, su completa y absoluta impasibilidad emocional ante ella. «Te sigo queriendo, Javier», mintió ella. Las lágrimas comenzaban a surcar su rostro, lágrimas no de arrepentimiento, sino de pura frustración. «Marco no significó nada. Fue un error estúpido, una distracción. Estaba sola. Tú siempre estabas trabajando. Pero eres tú mi vida. Siempre lo has sido. Dame una oportunidad, solo una. Podemos arreglarlo. Podemos volver a ser lo que éramos». Era su última carta, la más patética de todas. Apelar a un amor que ella misma había definido como un mero trampolín financiero. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. Por un instante, ella creyó ver una chispa de emoción en sus ojos, una señal de que sus palabras habían encontrado un resquicio en su armadura. Pero no era emoción, era una claridad fría, la de un hombre que finalmente iba a verbalizar la verdad fundamental que ponía fin a todo. Su voz, cuando finalmente habló, fue suave, casi clínica, desprovista de cualquier inflexión de ira o dolor. «El problema, Isabel», dijo, y cada palabra fue un clavo que sellaba su pasado para siempre. «No es que me traicionaras», hizo una pausa, dejando que la frase flotara en el aire frío entre ellos. «El problema es que nunca te importé. Solo te importaba lo que yo podía darte. Y esa persona
el hombre que existía para financiar tus caprichos murió hace mucho tiempo. Aquellas palabras no fueron un grito ni un insulto, fueron una autopsia, un análisis forense de su relación que la dejó sin réplica posible, porque en el fondo de su alma marchita sabía que era la verdad absoluta. La esperanza, por irracional que fuera, se extinguió en sus ojos, reemplazada por el vacío helado de la derrota final. No había sido vencida por el odio de Javier, sino por su total y absoluto desapego. Él no esperó respuesta. Con un leve gesto al chofer, la ventanilla comenzó a subir, su movimiento suave y silencioso, sellándola fuera de su mundo para siempre. El cristal tintado reflejó por un instante su rostro descompuesto por el shock, antes de volverse un espejo oscuro que solo le devolvía su propia imagen, solitaria y rota. Isabel golpeó el cristal una vez, un golpe débil y sin convicción, pero el coche ya estaba en movimiento. El Rolls Royce se deslizó a través de las verjas que se abrían automáticamente, su marcha tan fluida que parecía flotar sobre el asfalto. No aceleró bruscamente, simplemente se alejó con una dignidad majestuosa, dejando atrás a la mujer en la acera, como si fuera un mero obstáculo en el paisaje, un recuerdo borroso que ya se desvanecía en el espejo retrovisor. Isabel se quedó allí, inmóvil, mientras el sonido del motor se extinguía en la distancia, un silencio que era más ensordecedor que cualquiera de sus gritos. Dentro del coche, Javier no miró atrás. Su mirada estaba fija en el camino por delante, en el horizonte de una ciudad que se iluminaba para la noche. Sacó su teléfono, no para revisar el valor de sus acciones, sino para leer un mensaje de Elena, la nueva gerente del restaurante, que le enviaba el informe semanal de resultados. Eran excelentes. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo que no estaba teñida de estrategia o dolor, se dibujó en su rostro. La justicia, comprendió en ese instante, no era un acto de destrucción, sino de creación. Había destruido un mundo basado en la falsedad para construir otro cimentado en la dignidad y el mérito. Mientras el coche de lujo lo llevaba hacia su futuro, dejó atrás no solo a una mujer rota, sino el peso de una vida que no era la suya. La mejor venganza, al final, no había sido arruinarla, sino redescubrirse a sí mismo y darse cuenta de que la paz interior era el único activo que realmente importaba, el único lujo por el que valía la pena luchar. La historia de Javier e Isabel no es simplemente un relato de traición y venganza, es una disección precisa de la diferencia fundamental entre el estatus y el carácter. Isabel y Marco operaban bajo la ilusión de que el lujo era poder, que la ostentación era un sinónimo de valía. Aprendieron de la forma más dura que la arrogancia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables, y que el respeto no se exige con gritos en un restaurante, sino que se gana silenciosamente, con cada acto de decencia. Su caída no fue solo financiera, fue existencial. Fueron despojados de la única cosa que realmente poseían, la atención de los demás. El verdadero poder de Javier nunca residió en la firma que transfirió la propiedad del imperio hotelero a su nombre. Su poder real, el que resultó ser invencible, fue forjado en los meses de silencio estoico, en su capacidad para absorber la humillación mientras tejía su red con una paciencia de depredador. Demostró que la fuerza más grande no es la que se exhibe, sino la que se contiene. Mientras ellos se emborrachaban con champán y desprecio, él se alimentaba de un propósito frío y claro, no la destrucción, sino la restauración del equilibrio. Al final, lo que se desmoronó no fue solo un matrimonio, sino una cosmovisión basada en la superficialidad. Los trajes de corte italiano, los relojes de oro macizo y las carteras de piel de cocodrilo no eran más que un disfraz, un atrezo teatral para ocultar la vacuidad de sus almas. La historia nos recuerda que cuando las luces del escenario se apagan y el público se va a casa, lo único que nos queda es nuestro propio reflejo en el espejo. Para Isabel y Marco, ese reflejo se convirtió en la imagen de dos extraños despojados, no solo de su patrimonio, sino de su propia identidad. La justicia, en esta historia, no fue un acto divino, sino una consecuencia lógica, casi matemática. Fue el resultado inevitable de subestimar al hombre que construyó el tablero en ellos creían estar jugando. Creyeron que lo habían reducido a un mero activo financiero, sin darse cuenta de que él era el arquitecto de todo el sistema. El universo no siempre castiga la maldad de forma tan poética, pero sí tiende a recompensar la integridad,
y a exponer la fragilidad de quienes construyen sus vidas sobre cimientos de mentiras y desdén. Helena, la empleada de la limpieza, se convierte en el símbolo de esta restauración. Su ascenso no fue un acto de caridad, sino el reconocimiento del mérito y la dignidad frente a la arrogancia vacía. En un mundo que a menudo valora el apellido por encima del esfuerzo y la apariencia por encima de la sustancia, su promoción es un recordatorio de que el verdadero valor de una persona reside en su carácter, en su capacidad para mantener la compostura y la bondad, incluso cuando es objeto del más cruel del desprecio. Esta es una lección sobre la naturaleza de la riqueza. La verdadera fortuna no se mide en activos líquidos o en el tamaño de un fondo fiduciario, sino en la lealtad de aquellos a quienes respetamos, en la paz de una conciencia tranquila y en la fuerza silenciosa que emana de saber quién eres, sin necesidad de que el mundo te lo aplauda. Javier no terminó la noche más rico porque compró una cadena hotelera. Terminó la noche más rico porque se liberó del mayor de sus pasivos, una vida construida para satisfacer la codicia de otra persona. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire es universal. ¿Qué define nuestro valor? ¿Son las etiquetas de nuestra ropa, la marca de nuestro coche, el número de seguidores en nuestras redes sociales? ¿O son las acciones silenciosas que realizamos cuando nadie mira, la lealtad que ofrecemos y la dignidad con la que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio? La historia de Javier es un recordatorio brutal de que las fachadas, por muy doradas que sean, acaban por derrumbarse, revelando lo que realmente hay detrás. ¿Y tú, qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento adecuado para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado que ya aparece en pantalla.